Muchas gracias por esta oportunidad de reflexionar juntos sobre la coyuntura histórica que enfrentamos los mexicanos. Les propongo como una aproximación a esta reflexión que pudiéramos considerar la naturaleza de la evolución del capitalismo en el mundo, en un primer momento, en un segundo, la forma específica del capitalismo mexicano y en un tercer momento, ¿qué podemos y debemos hacer ante esta realidad? Me refiero al primer tema. El capitalismo como modernidad social es un sistema de producción y distribución de la riqueza creado en los últimos 3-4 siglos, que contiene un elemento intrínseco de inmoralidad. Todo capitalismo considera al ser humano como objeto, no como finalidad. Considera al ser humano como medio, no como finalidad. Y en consecuencia es un sistema social que está llamado por la reflexión ética a ser superado en la historia. Sin embargo, hoy en día tenemos diversos capitalismos. Capitalismo de Estado chino, estadounidense, europeo y los múltiples capitalismos en otros espacios del mundo. Y es claro que se ha dado una modificación de la correlación de poder a nivel internacional por la emergencia de China en el sistema internacional y por el capitalismo de Estado que demuestra tener una mayor capacidad de crecimiento y de posicionamiento en la economía y en el poder mundial. China ahorra el 50% del PIB, invierte el 48% del PIB en formación bruta de capital fijo, crece a tasas superiores al 6,5% anual, tiene un superávit comercial de 250,000 millones de dólares por año y tiene ya una capacidad de participación del 17% del PIB del mundo. Estados Unidos redujo su participación del 50% del PIB mundial 1945 a un orden del 22 o 23% del PIB. Ahorra el 19% del PIB, invierte el 20% del PIB, crece a tasas del 1, 2, 2,5, cuando más, y tiene un déficit comercial de 700,000 millones de dólares por año, la mitad de este déficit con China. Además, Estados Unidos tiene una deuda pública de 19 trillones de dólares, más de 100% del PIB, parte de la cual ha sido comprada por el capital chino. Se estima 3 trillones de los 19 trillones de dólares de la deuda pública. Además, Estados Unidos representa el 40% del gasto militar del mundo y tiene 800 bases militares en el mundo. Estados Unidos no puede con China. Y eso explica por qué desde hace 30 años promovió y acordó con la oligarquía mexicana la subordinación de México como economía política a los Estados Unidos bajo condiciones de un colonialismo económico y una subordinación político-estratégica que tiene un funcionamiento como un régimen de apartheid que, como todos sabemos, tenemos 30 años de funcionamiento en el que no crece y se requiere, por lo tanto, para su mantenimiento, el establecimiento
de un Estado policíaco militar. ¿Qué capitalismo diferente del chino, el corporativo financiero militarista estadounidense, o capitalismo de estado de bienestar europeo? ¿Qué capitalismo es el capitalismo mexicano? Podríamos decir que es un capitalismo tributario y es un capitalismo dependiente. Observemos las esferas del capital. En el capital financiero, los ciudadanos rescatamos la quiebra del sistema bancario y esta concesión de los servicios financieros fue entregada a inversionistas extranjeros que hoy controlan el 90 o el 100% del sistema de pagos, el funcionamiento del crédito orientado básicamente al consumo y al crédito hipotecario, administran el ahorro de todos los trabajadores mexicanos y le prestan al propio Estado mexicano y obtienen en México las mayores utilidades del mundo. México, bajo las condiciones del Tratado de Libre Comercio y las consecuencias necesarias de las políticas públicas en México, que son incapaces de garantizar rentabilidad y competitividad a los productores nacionales, nos han llevado a una condición de dependencia alimentaria, donde los 12 productos básicos y estratégicos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable representan más de la mitad importaciones en el consumo nacional. Al mismo tiempo que tenemos 6 u 8 millones de hectáreas sin cultivar y desde que se firmó el Telecán se expulsó a más de 6 millones de jóvenes del campo. Una decisión irracional, injustificable. En el campo de la energía, durante toda la historia, México ha sido soberano en su energía. Como una traición a los mexicanos, se modificó el régimen de propiedad de la Constitución de 1917 para entregar la propiedad, la renta y las utilidades, tanto de la explotación de los hidrocarburos como de la generación, transmisión y distribución de electricidad a bancos y empresas extranjeras, mediante una conjura, que no fue pacto, contra México y a favor de empresas y de bancos extranjeros. Como resultado, México pasó de una condición de independencia a una condición de dependencia energética. Por primera vez en toda su historia, el año 2015, la balanza comercial petrolera en México fue negativa. Durante los últimos 40 años, la balanza petrolera fue positiva y con ese superávit comercial petrolero se compensó, no totalmente, pero de manera importante, el déficit de la balanza no petrolera. Esto cambió el año 2015, donde el déficit de la balanza comercial petrolera se suma al déficit de la balanza comercial no petrolera. Necesitamos hoy 35,000 millones de dólares para importar bienes que podemos y debemos producir en México, como gas, gasolina, diésel y petroquímica. Y esto tiene efectos macroeconómicos, en la medida que la renta petrolera aportó entre el 30 y el 50% de cada peso del gasto público federal. De esta manera, al quitar todos estos elementos, México ya no dispone como recurso público de un elemento que le permita financiar inversión pública y por lo tanto contribuir al desarrollo. Y así podríamos ir en el campo de las telecomunicaciones, donde la modificación a la Constitución en esta materia permite la inversión 100% extranjera en telecomunicaciones, teléfono, 50% radio y televisión, que en los hechos significa mayoría de capital extranjero. Es decir, las inversiones extranjeras controlan el sistema de información de la sociedad del conocimiento. ¿Qué democracia es posible tener bajo esas condiciones? Ninguna. Y así podríamos decir que en esta articulación México pone como condiciones de su, comillas, competitividad, salarios de 80 pesos diarios, en la medida en que el salario de mínimo por hora en California son $15 por hora. Esta economía política ha demostrado su inviabilidad
tenemos 30 años en que no crece el producto per cápita, que se concentra la propiedad de una forma obscena e irracional y que está conduciendo a una inviabilidad inminente del proceso macroeconómico del país. Esta es la coyuntura histórica en la que estamos en este momento. Los mexicanos tenemos en esta coyuntura histórica dos opciones. La primera, continuar con este proyecto de subordinación neocolonial con un claro contenido racista de apartheid por parte de Estados Unidos hacia los mexicanos, con una garantizada inviabilidad de crecimiento y equilibrio macroeconómico, de supresión de las capacidades nacionales de inversión, desarrollo de tecnología, industrialización, valor agregado, utilización de los recursos naturales de manera sustentable y racional, e imposibilidad de generar los empleos formales con salarios y altos contenidos de calidad de vida y seguridad social, que eso está garantizado porque tenemos más de 3 décadas en las que se ha demostrado que esta economía política está al servicio de las corporaciones globales y en particular del poder corporativo, político y militar estadounidense. Es el escenario en el cual estamos y es la inercia que pretende continuarse mediante la coalición de grupos políticos que, aunque aparecen diferenciados en términos partidarios, coinciden en lo sustancial en mantener esta irracionalidad y esta injusticia histórica. O bien, tenemos también, por la vía de la participación, la superación de la mentalidad y la ideología colonial, la superación de todos los mitos y fantasmas y nubes de humo en las que con las falsas ideas de competencia, libre mercado, competitividad, se ha subordinado a México a intereses corporativos globales y a los oligopolios y oligarquías nacionales que participan de ese proyecto extranjero y de poder global. Y para eso es indispensable entonces, en primer lugar, un gran debate de ideas, un gran debate de historia económica, un gran debate filosófico. ¿Cuál es la forma en la que seres humanos debemos de vivir? No gobernados por ese afán de lucro y ese afán de consumo que ha conducido a todas estas enormes irracionalidades y múltiples violencias que sufre la población del mundo en este momento. Entonces es indispensable una gran discusión filosófica, ético-política e histórica. México debe, en primer lugar, restablecer como condición de su posibilidad de ser libre, soberano e independiente en el siglo XXI un proyecto propio frente a este funcionamiento del capitalismo informacional global y de las hegemonías y poderes, en particular el poder estadounidense, que de manera clara se ha venido estableciendo, afincando y operando en nuestra sociedad. Y en este sentido es muy importante que las organizaciones sociales, los movimientos sociales reconozcan que es el poder nacional frente a estos poderes corporativos globales y su poder tecnológico de mercados financiero e industrial que tenemos que actuar. Es fundamental que se entienda que sin un proyecto político electoral, que en este caso claramente se ha demostrado que con la excepción del partido Morena, no existe otro partido que esté dispuesto a modificar la trayectoria histórica de los últimos 30 años en este país. Y por lo tanto, se deben establecer principios y criterios para una relación política, ética, entre los movimientos sociales que deben de impulsar un nuevo proyecto histórico en donde estos movimientos deben de mantener su autonomía,
su capacidad de pensamiento propio, su capacidad de argumentación, su capacidad de establecer compromisos, su deber de formar crítica y éticamente a todos sus participantes. De manera que también los partidos, pero sabemos perfectamente que el único interlocutor real en este momento histórico es Morena, deben también reconocer la autonomía e independencia de los movimientos sociales, deben de reconocer y fortalecer la autoorganización de la sociedad, porque solamente esta fortaleza de esta participación desde abajo, de esta real conciencia, compromiso y claridad de los intereses de un proyecto de desarrollo donde recuperemos la soberanía económica, es la única vía posible para que el Estado, como entidad, como Estado-nación, como Estado de Derecho, como pacto constitucional, y que luego genere un gobierno que pueda de manera eficaz garantizar las libertades, los derechos humanos, a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud. Sin una recuperación de la soberanía económica en todas sus dimensiones, financiera, alimentaria, energética, industrial, es imposible que podamos generar estas condiciones de libertad. México tiene como finalidad histórica promover la justicia. La única finalidad de la historia humana es la justicia. Y en eso tenemos que trabajar.